Dios bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por un día nuevo y esperamos que sea un día bendecido para todos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 14. Esa es la lectura de hoy. Hechos capítulo 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por la mano de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía,
desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Amén. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Es la continuación del primer viaje de Pablo y Bernabé, y aquí pues tienen que salir de donde estaban, y cuando llegan a Iconía pues entran en la sinagoga. Esa era la estrategia, llegar a la sinagoga de los judíos, y allí pues hablaron la palabra del Señor. Dice que creyó una gran multitud, no solamente de judíos, sino también de griegos. Pero otra vez los judíos excitaron y corrompieron los ánimos de la gente. Allí se detuvieron mucho tiempo, hablaban con denuedo la palabra de Dios, confiados en el Señor, y el Señor respaldaba con gracia la palabra que ellos estaban dando, pues se hacían muchos milagros y prodigios. Pero nos dice el verso 4 que estaban divididos. Algunos estaban con los judíos que se oponían en contra de Pablo y Bernabé, y otros estaban, y nótese el versículo 4 que dice, y otros estaban con los apóstoles. Es más, esta es la primera vez que se le llama a Pablo y Bernabé apóstoles. Lo mismo vamos a ver en el verso 14. Pablo en sus cartas se refiere a él como apóstol, pero aquí Lucas llama tanto a Bernabé como a Pablo como apóstoles. Bueno, tuvieron que salir de ahí porque la gente, no solamente los judíos, sino que aún los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y querían apedrearlos. Entonces fueron de allí, llegaron a Listra y a Derbe, otras ciudades de esa misma región, y allí predicaron el evangelio. Y aquí se relata un gran milagro que hizo el Señor a través de manos de Bernabé y Pablo. Un hombre cojo de nacimiento, jamás había andado. Y nótese en el verso 9 que Pablo, al mirarlo y poner los ojos en él, vio, y tal vez por revelación, tal vez por el don de palabra de ciencia, pero pudo discernir que el hombre tenía fe para ser sanado. Y ahí Pablo le dijo que se levantase, y el hombre saltó y anduvo, y esto maravilló tanto a la gente que comenzaron a decir que dioses bajo la semejanza de hombre han descendido. Es más, según la cultura, la costumbre de ellos han dicho que en otras ocasiones los dioses los han visitado. Y según ellos, pues fue Júpiter y Mercurio que los habían visitado. Mercurio es el mensajero, y como Pablo era el más que hablaba, pues a él le llamaron Mercurio. Pero Bernabé, como era el líder, a él le llamaron Júpiter, que es el dios principal de ellos. Tanto que el sacerdote de Júpiter con la ciudad trajeron animales para sacrificárselo en honor a ellos. Y Pablo pues, nótese como dice el verso 14, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, otra vez se le llama apóstoles, ellos rasgaron sus ropas, trataron de detenerlos, daban voces, y ahí pues le predicaron el evangelio, pero ellos no le querían hacer caso. Bueno, se enojaron tanto que dice las escrituras que apedrearon a Pedro, persuadieron a la multitud y apedrearon, a Pablo, y al decir que lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, es muy probable que ellos lograron matar a Pablo. El ser apedreado es una muerte segura. Me imagino cuántas cosas
pasaron por la mente de Pablo, tal vez cuando él, junto a los suyos, apedrearon a Esteban. Bueno, lo arrestaron fuera de la ciudad. Muy probable aquí es donde tuvo la experiencia que relata en en 2 de Corintios capítulo 12, de aquella persona de él que fue al cielo, al paraíso. Sea como sea, ellos pensaron que lo había matado. Los discípulos le rodean, tal vez oran por él y él se levanta. Es más, se levanta sano, porque el día siguiente está con Bernabé predicando otra vez en la ciudad. Luego salen de ahí y comienzan a anunciar el evangelio en Derbe, y luego que terminaron de anunciar el evangelio en estos lugares, vuelven a Listra. Más adelante vamos a conocer a un joven de esta ciudad, Timoteo. Quién sabe, fue impactado por el mensaje en este momento, y en el próximo viaje ellos van a llevárselo con él. Pero regresan a las ciudades donde habían predicado y donde quedó un grupo de creyentes, y estas iglesias son pequeñas, son nuevas, apenas llevarán algunas semanas, algunos meses. Ellos regresan para animarlos, para exhortarlos, para que sigan adelante en la fe. Y uno de los temas que ellos predicaron es que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Todo lo que ustedes me han visto pasar y sufrir, todo lo que ustedes están sufriendo, pues eso es necesario para entrar en el reino de Dios. Y muchas veces eso es un mensaje que nosotros tratamos de evitar. Bueno, Jesús dijo: en el mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que confiar, porque Él ha vencido. Usted y yo también vamos a vencer. El versículo 23: constituyen ancianos, ponen pastores sobre estas iglesias. Después de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Era necesario poner pastores en estas iglesias, y así lo hicieron, para dejar una iglesia bien establecida. Luego pasaron a Pisidia, luego vinieron a Panfilia, predicaron la palabra en Perge, descendieron a Atalia y de allí navegaron a Antioquía. Nótese que no regresan a Chipre, donde comenzaron, pero desde allí navegan a Antioquía, la iglesia donde salieron, y allí pues ellos cuentan todas las cosas que Dios ha hecho, como hace un misionero que sale. Cuando regresa cuenta todas las experiencias, y nos dice el verso 28 que allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Aquí regresaron para refrescarse, para continuar ministrando, porque le continuaron ministrando a la iglesia de Antioquía, y de aquí volverán a salir. Esa es la lectura y meditación por hoy. Dios bendiga a todos. Nos veremos mañana a esta hora, si así Dios lo permite. Adiós.